Tomamos de nuevo esos diálogos a tres que esta mañana dejamos en un punto álgido, hablando de lo que había supuesto el COVID para la sanidad, cómo se había vivido esa primera ola, especialmente para estos pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes. Y esta tarde vamos a seguir hablando, acercándonos ahora a los retos que le quedan por delante a todos estos profesionales sanitarios que desde luego han sido los héroes cotidianos en esta pandemia que estamos viviendo. Os presento, a mi izquierda tenemos a Pilar Garrido, presidenta en funciones de FACME, la Federación de Asociaciones Científico-Médicas. Junto a ella nos encontramos con Jesús Sanz, presidente de ANDE, la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, y también director de las clínicas universitarias de la Universidad Europea. Y a mi derecha tenemos a Jesús Aguilar, el presidente del Consejo General Farmacéutico. A ellos tres les planteo en este diálogo que nos sitúen, en principio, en qué momento nos encontramos y cuáles han sido esos cambios sustanciales, sobre todo a nivel de organización profesional en la sanidad originados por la pandemia. Comenzamos contigo, Pilar. Sí, muchísimas gracias por invitarme a estar en esta reunión. Una pequeña nota, ya no soy presidente en funciones, ya soy presidente con un sombrero desde ayer o antes de ayer. Bueno, yo represento la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, es decir, el conjunto de sociedades científicas médicas de las especialidades que están reconocidas en España, por lo tanto es la voz de más de 100.000 profesionales sanitarios médicos en este caso, ¿no? Nosotros realmente vivimos todos en nuestros distintos ámbitos asistenciales la primera ola y empezamos a pensar que teníamos que aprender para que en la segunda ola no pasaran algunas cosas. Hemos elaborado un documento que está a libre disposición de todo el mundo y hemos creado un consejo asesor que se ha puesto, digamos, a disposición de las autoridades, tanto centrales como, es decir, el Ministerio, como las consejerías, los consejeros de Sanidad con los que hemos ido hablando, porque creemos que, como bien estás diciendo, hay lecciones aprendidas de cosas que se han hecho bien y que se tienen que quedar, de cosas que no deberían repetirse, de cosas a las que ahora deberíamos prestar una atención diferente porque tenemos que poder planificar y que necesitamos expertos para distintos temas. De hecho, este consejo asesor está dividido en 11 temas diferentes, uno de ellos es el famoso de las vacunas, pero hay otros más en el que están implicados especialistas de las distintas cosas. Por lo tanto, nuestra posición es todos juntos, todos de la mano, con la mano tendida, con lealtad institucional, con transparencia, pero con crítica constructiva, porque hay muchas cosas que se deben y se pueden hacer. Jesús Sanz. Bueno, en primer lugar, deseo agradecer a INDEF la oportunidad que me da para poder compartir este espacio de debate y reflexión, y también pues que es un placer compartir esta mesa con todos vosotros, ¿no? La Asociación Nacional de Directivos de Enfermería integra a enfermeras que desarrollan funciones de gestión en cualquiera de los ámbitos, y hemos vivido intensamente desde las propias funciones de gestión, pero también precisamente por las decisiones que las enfermeras gestoras han tenido que tomar, ¿no? Implicándose en los equipos directivos, pero también en la relación directa con los profesionales de base, pues hemos vivido intensamente la situación, bueno, pues de la pandemia en la primera ola y en la que estamos en este momento. Desde la asociación y en colaboración también con otras asociaciones hemos creado diversos foros de debate que nos han permitido ir reflexionando sobre lo que estaba pasando y que nos permite también pues, ir haciendo propuestas de futuro basados en las buenas prácticas, ¿no? Que sin duda ha habido muchas, ¿no? Nos preguntabas, ¿no? ¿Cuál es la situación en este momento, ¿no? Nosotros entendemos, y creo que es algo en lo que podemos valorar, ¿no? Que obviamente nos encontramos en un momento en el que hemos podido tener experiencia de cómo transformar las organizaciones profundamente, de cómo habilitar espacios. En este momento, afortunadamente, no se presenta un problema de escasez ni de EPIs ni de materiales que en otros momentos se han podido vivir, y en este momento parece que ese no es un problema. También pues la reorganización de los hospitales en base a esa experiencia, pues el establecimiento de 2 circuitos, el tener habilitados o prehabilitados espacios que se han utilizado en la fase anterior, ¿no? Yo creo que nos da una ventaja
en este momento, porque cuando a mediados de marzo nos enfrentamos por primera vez a la situación, pues verdaderamente había muchísimas cosas que se desconocían. ¿Y cuál es nuestra principal preocupación en este momento? Nuestra principal preocupación, aparte de que obviamente la pandemia disminuya, ¿no?, y el porcentaje de afectados y de fallecimientos vaya disminuyendo, pero desde el punto de vista de la gestión es que percibimos que todos los profesionales, y aquí lo haría extensivo no solamente al personal de enfermería, están muy cansados. Creo que todo lo vivido ha supuesto un desgaste emocional, psicológico tremendo, y todavía, pues aunque las vacunas pues ya se están anunciando, pero bueno, todos sabemos que el plazo no es para mañana ¿qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo vamos a tener que seguir enfrentándonos a esta situación? Hay más seguridades, ¿no?, pero obviamente haría el énfasis en el cansancio de los profesionales ante toda esta situación. Se han tenido que vivir situaciones psicológicas tremendas, pacientes que fallecían solos, no tener suficiente material, no tener EPIs, no saber muchas veces cuál era el abordaje terapéutico que podía ser eficaz, enfrentarte a situaciones pues sin recursos suficientes y tener que tomar decisiones comprometidas incluso éticamente. Yo creo que todo esto ha llevado pues precisamente a este desgaste de los profesionales, y esa es la preocupación que desde la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, una de ellas, tenemos en este momento. No queremos pasar por alto el papel tan importante que han tenido en esto los farmacéuticos, y sobre todo los farmacéuticos como la primera puerta de entrada precisamente a esa sanidad, y también como informadores, ¿no? Quizá este es el gran papel que se ha jugado, ¿no?, desde el punto de vista farmacéutico. Jesús. Sí, bueno, nosotros teníamos ese famoso día 13, ¿no?, de marzo, todos estamos en casa y no tenemos protocolos, prácticamente nadie de cómo actuar. Teníamos una obsesión. La primera obsesión era que todos los ciudadanos dispusieran de los tratamientos que tenían que tener, ¿no? Ahí estuvimos trabajando muy estrechamente todo el sector, junto con la Agencia Española del Medicamento. Creo que, bueno, pues tuvimos entre todos fuimos capaces de conseguir que hasta moléculas que en esos momentos pues estaban multiplicando por 7 las necesidades, la demanda que había por parte de los profesionales médicos, de los ciudadanos, pues no se rompieran esas cadenas de suministro y llegasen todos los medicamentos a los ciudadanos, ¿no? Porque entendíamos que había COVID, que era una situación muy complicada, pero también había otras enfermedades, y esas enfermedades seguían, y esas enfermedades teníamos que seguir trabajando para que los ciudadanos, para que la población pudiera tener estos tratamientos. Pero es verdad que al ser un servicio esencial, es verdad que al transmitir todos estos mensajes que se transmitían, oiga, usted no vaya al centro de salud, no vaya al hospital y tal, ¿dónde iba la gente? Pues las personas iban a las farmacias, a las oficinas de farmacia. Así, durante solo el primer mes, 30 millones de españoles, todos encerrados en casa, 30 millones, pasaron por las oficinas de farmacia. Y muchísimos, pasaron no solamente por el tema de su medicación, sino desde un punto de vista en el que el propio farmacéutico ha tenido que estar gestionando los miedos, las incertidumbres, las noticias que cada uno pues ya sabe bueno, pues, lo que ha pasado, ¿no? También con los medios de comunicación y con las diferentes informaciones. Y bueno, pues los ciudadanos han estado y están muy preocupados, ¿no? Y por mucho tiempo, ¿no? Sobre todo pues aquellas personas más vulnerables, a partir de unas ciertas edades. Tenemos la suerte de tener en España una farmacia que es muy accesible, la farmacia más grande de el número de establecimientos sanitarios más grande de toda Europa, con 22.100 puntos, ¿no? Donde además el 70%, 72% están fuera de las capitales de provincia. Muchas veces pensamos que son Madrid, Barcelona, Valencia, ¿no? Tantos están fuera de estos puntos, ¿no? Y bueno, pues este fue nuestra primera... Sí, Jesús, continúa. Perdón. Sea nuestra primera preocupación, ¿no? Y el poder atender a estos ciudadanos. La segunda
Lo segundo que hicimos fue, bueno, como decíais vosotros, como están contando los compañeros de las otras profesiones sanitarias, pues nuestro miedo era esto, y que pedimos al gobierno que nos intentasen proteger, ¿no? Porque no teníamos, nada, no teníamos 4 mascarillas donde las había, ¿no? Eso no fue posible, a cada uno intentamos hacerlo de la manera mejor posible en todas las farmacias. Ya sabéis que tristemente en el caso de los farmacéuticos han fallecido 21 personas, entonces, bueno, pues en todas estas primeras olas, en esta primera ola. Pero eso sí, nosotros lo que hemos hecho durante toda esta pandemia y seguimos haciendo es ofreciendo el establecimiento sanitario y la profesionalidad del farmacéutico al servicio de las administraciones. Hay hasta una batería de casi 30 propuestas que hemos hecho al Gobierno y a las 17 comunidades autónomas, que este es otro de los grandes temas que tenemos aquí, en el que cada uno hemos ido un poco, yo creo que un poco de salud pública general y mucho de áreas distintas y de distintas comunidades autónomas, pero hemos estado de manera permanente y constante ofreciendo, bueno, pues lo que nosotros entendíamos con lo que podíamos ayudar a los ciudadanos, ¿no? Pues entre otras cosas, pues el que esos ciudadanos más vulnerables les pudiéramos acercar la medicación a sus casas, y además ahí no solamente con los farmacéuticos, sino que hicimos una alianza con Cruz Roja y con Cáritas Diocesana, pues para poder acercar esos medicamentos, y un total de 850.000 personas pues han podido verse beneficiadas de este tema, ¿no? Bueno, y así de manera permanente lo que estamos intentando es trabajar por ofrecer a la sociedad estos establecimientos sanitarios, para poder ofrecer, bueno, pues todo lo que sea posible por nuestra parte para poder ayudar a los ciudadanos. Es verdad, y yo estoy absolutamente de acuerdo con Jesús, que la gente está muy cansada, porque claro, hemos empezado en marzo, estamos con unas tensiones permanentes y constantes todos los días, y cada día tenemos una situación nueva. Ahora con las comunidades autónomas, cada una también, vuelvo un poco, insisto también en el mismo tema, pues con sitios donde no están abiertos nada más que la oficina de farmacia. Seguimos con los problemas tremendos, que esto Pilar se lo sabrá mucho mejor que yo, con la atención primaria, donde en muchísimos sitios pues seguimos con el tema telefónico y con las dificultades que hay. Eso es una repercusión también directa en la oficina de farmacia. Bueno, pues al final este cansancio es un cansancio acumulado que además yo tengo un poco la sensación de que nos va a durar, que nos va a seguir durando, que tenemos ahora esta situación complicada, pero que entraremos en enero y ya veremos a ver lo que también nos va a pasar, ¿no?, con las gripes y todos estos temas, ¿no? Un cansancio que quizá esto para los tres sea un poco el peaje, por otro lado, de intentar ser lo más humano posible, dar la mejor atención posible a todos los pacientes, tanto COVID como no COVID, y por nuevas vías a las que tampoco están acostumbrados, como son las consultas telemáticas o como lo que decíamos, el acercamiento de los medicamentos al domicilio. Entonces entiendo que es un poco ese peaje que se tiene que pagar, pero creo que es de ley destacar que es precisamente por eso, por esa intención de que ese trato con el paciente sea más cercano. Un trato que quizá todavía tiene que ser mucho más especial con las personas que tienen alguna patología rara o poco frecuente, y en las que, mucho más aún, el papel de la investigación juega un gran papel, ¿no, Pilar? Sí, yo soy oncólogo y dentro de la oncología hay tumores, muchos tumores que son infrecuentes, raros, y por tanto es una situación que conozco personalmente, por un lado, y luego durante, por ejemplo, cuando estábamos hablando ahora de la primera ola, mi hospital que había en Ramón y Cajal, pues prácticamente las 1000 camas, lo único que seguíamos haciendo también a la vez era la oncología. La verdad es que es terrible el de repente tener que reordenar tu cerebro, porque siempre lo que te enseñan desde primero de medicina es que si el paciente necesita algo, que venga, le vea, le explores, porque no solamente de la palabra sabe. Entonces reordenar tu cerebro para decir es absolutamente imprescindible que venga, ¿qué puedo hacer de otra forma?, ha sido durísimo para los pacientes, para nosotros. Muchos de nuestros compañeros que estaban atendiendo a pacientes COVID y por tanto pocos que nos quedamos haciendo la consulta,
cuenta que el paciente cuando se encuentra mal, más desatendido, no sea su médico de referencia con el que habla por teléfono, sino otro. Muchas personas de edad avanzada que normalmente cuando acuden a las consultas acuden acompañados y entre todos cada uno se queda con una parte de información, todo eso de repente desaparecía, ¿no? Entonces, en las situaciones infrecuentes, desde luego nosotros hacemos muchísima investigación, mucho ensayo clínico, qué era mejor para el paciente, todo lo que supusiera que tenía que venir más veces al hospital, se para, pero en qué situación dejas a los pacientes, que es un poco lo mismo, ¿no?, que en las enfermedades infrecuentes. Realmente ha supuesto emocionalmente también un mazazo organizativo, incluso casi mental, de cómo afrontar esa situación desde el lado del paciente, ¿no?, que nos sintieran cerca. Y lo que es uno de los aprendizajes más claves es que en esta segunda ola eso no se podía repetir, es decir, hemos hecho el 200.000% por una situación, pero teníamos que prevenir las siguientes. Sí que en mi experiencia, eso que Madrid ha sido complicada, en esta segunda ola no se han dejado de hacer tantas cosas como se dejaron en la primera de actividad no COVID, pero sigue habiendo algunas que desde luego tienen un impacto todavía mayor en las poblaciones más vulnerables, y es de enfermedades raras, investigación, todo eso es especialmente crítico y vulnerable, ¿no? Desde el punto de vista de la enfermería, un poco los farmacéuticos son la puerta de entrada, los informadores. Desde el punto de vista de la enfermería, en realidad son los cuidadores, ¿no? Son los que en muchos momentos en esa primera ola, y me imagino que todavía le han dado ese consuelo y ese trato humano, ¿no?, que no le pueden dar las familias, ¿no? Obviamente, ¿no? Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho desde todo el colectivo de enfermeras y profesional ha sido importantísimo en este sentido, ¿no? Siendo conscientes de que ha habido muchas veces en la primera ola y ámbitos en los que ha sido muy difícil, ¿no? Nos hemos encontrado situaciones muy complicadas porque era imposible llegar en todos los casos a dar esta atención tan cercana, viendo la distancia que había entre los pacientes y sus familiares, porque era imposible, ¿no? En este sentido, bueno, pues ha habido experiencias positivas que han permitido el acercamiento, y ha habido también en centros pues estrategias que permitían de alguna manera pues cierto acercamiento y también la implicación importante de los profesionales, ¿no? Que eso también es uno de los elementos que ha contribuido a este desgaste al que hacía anteriormente, ¿no? Me toca hablar de las enfermeras, pero yo creo que aquí lo que hay que resaltar es la implicación de todos los profesionales sanitarios, o sea que yo creo que en este sentido hay que poner en valor que la implicación ha sido global de todo el mundo, ¿no? Porque creo que eso es en un encuentro como este lo que hay que resaltar, ¿no? Y en el sentido de lo que estabais hablando, yo creo que ahora la clave es precisamente, una vez que las instituciones pues hemos aprendido a trabajar con el doble circuito, estamos insistiendo en que las patologías crónicas, las patologías agudas, ¿no?, pues ya no estamos dando el mensaje de quédese en casa, ¿no?, hasta que esté usted muy mal, porque la evidencia nos ha llevado precisamente a comprobar pues que ha habido pues fallecimientos o ha habido agravamientos de determinadas patologías precisamente porque no se ha acudido en el momento adecuado. Es verdad que era muy difícil, porque cuando tienes la presión que hubo en ese momento, que afortunadamente en este momento creo que la organización, ¿no?, y los conocimientos que tienen los profesionales y las herramientas terapéuticas de las que ahora va apareciendo evidencia de qué funciona y de qué no funciona, permite, yo creo, también un abordaje más cercano, ¿no?, a lo que puede permitir que los procesos se desarrollen de una manera más benigna, no en todos los casos, porque seguimos teniendo un porcentaje alto
alto de fallecimientos, ¿no? Y en relación con las enfermedades, con los pacientes, ¿no? Con enfermedades poco frecuentes, el mensaje tendría que ser, pues, bueno, exactamente el mismo que cualquier otra patología crónica. Creo que las instituciones tienen que tener una cercanía precisamente con estos pacientes, que no se sientan abandonados. Es verdad que, como bien decía Pilar, la atención no puede ser exactamente lo mismo, porque en la medida en la que crezca la presión que puedes tener en un momento determinado de los pacientes COVID, pues vas a tener que centrarte en eso. Pero creo que hemos aprendido a no dejar, ¿no?, tan apartados como en una primera fase, pues en la primera ola se puede haber hecho, ¿no?, el resto de pacientes, porque hemos aprendido también que hay que tener una cercanía, una presencia, un seguimiento precisamente para evitar que haya un empeoramiento de sus procesos, y creo que la implicación de todos los profesionales en cualquier ámbito en el que trabajemos pues está siendo muy alta. Nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero cerrar sin hablar con Jesús sobre esos aprendizajes que ellos nos han comentado desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la enfermería. ¿Qué aprendizajes se ha tenido desde el punto de vista de los farmacéuticos? ¿Qué cosas se van a quedar? ¿Y cuáles son esos retos que nos plantea ahora el futuro? Yo soy menos optimista. Me gustaría ser más optimista, porque yo creo que todavía la historia se va a tener. O sea, estamos muy pronto, hemos mejorado cosas, pero yo creo que también es verdad que entre la primera ola y que hemos empezado otra vez en septiembre, no hemos hecho todo lo que teníamos que haber hecho todos. Yo algunas veces tengo un poco la sensación, no sé si es por nosotros, por la propia manera de pensar los españoles o qué, que nos fuimos de vacaciones y ahí nos fuimos de vacaciones y volvimos, ¿no? Y con esto, pues lo que quiero decir es que claro, que ahí todavía sigue habiendo muchísimos problemas, va por barrios. Yo soy burgalés, he pasado el COVID, he estado ingresado durante 11 días en mi hospital, estupendamente tratado, cuidado y tal, pero es verdad que al final, cuando a mí me dieron el alta, había 38 pacientes, ahora hay 270 pacientes en un mes, y los servicios, el resto de los servicios, pues lo que han tenido es que ir retrayendo muchísima atención a otros pacientes, porque los medios que hay son los medios que hay, ¿no? Y posiblemente hoy estemos en comunidades, en algunas de las comunidades, yo os hablo la mía, de Castilla y León, pues peor todavía que como estábamos en la anterior pandemia, ¿no? Con lo cual, yo creo que tendremos que sacar conclusiones, pero lo que a mí me da mucho miedo es la capacidad que tenemos de olvidar. Y en esa capacidad que tenemos de olvidar, cuando hablamos a nivel de las administraciones y de lo que podemos hacer todos los profesionales, a mí me gustaría que eso no pasase, ¿no? Que hubiese una mejor interlocución. Mira, la verdad que realmente, por ejemplo, los consejos generales nos quejamos, los que representamos casi 1 millón, en mi caso solamente son 70.000, pero en el caso de los médicos o de los enfermeros, que en total con los fisios, los dentistas, representamos más de 1 millón de profesionales sanitarios. No ha habido interlocución con las administraciones, no ha habido un trabajo conjunto, no ha habido ni una sola pregunta a los que saben y están trabajando de manera permanente. Y esto va en detrimento no de los profesionales, que los profesionales al final entregan todo lo que pueden como personas y como profesionales hacia sus ciudadanos, pero sí va en contra de nuestros ciudadanos y va en contra de aquellas personas y de aquellos grupos pues, que tienen mayores problemas, que son más vulnerables, porque la vida funciona de esta manera, ¿no? Entonces, ahí yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, y tiene que hacer un gran esfuerzo la Administración por entender lo que es la sociedad civil, por entender lo que son las demandas de los ciudadanos, las preocupaciones de la población, y recuperar eso que a mí me parece tan triste, ¿no? Que es lo de la humanización de la sanidad. Es que no puedo entender que no haya humanización de la sanidad, porque no creo que ninguna de nuestras profesiones tenemos dentro de nuestro ADN la humanización, y perder esas humanizaciones y perder el referente del ciudadano y del paciente, pues a mí me parece un
un poco lamentable, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, pues exactamente igual, que intentamos pues seguir trabajando, colaborando, teniendo mayores herramientas que hagan de manera más flexible, pues también todo lo que es la prestación farmacéutica. Mirar, durante la pandemia, los 4 consejos generales prescriptores y el consejo dispensador, el de los farmacéuticos, conseguimos poner en funcionamiento la receta electrónica privada o la receta electrónica con las mutualidades. Os podéis imaginar, y esto era así, que la Guardia Civil o la Policía Nacional, que estaban de manera permanente en todas nuestras calles trabajando por nosotros, no había manera de que se les pudiera ni prescribir ni dispensar los medicamentos porque no teníamos estos sistemas. Bueno, pues en esto hemos avanzado muchísimo, ¿no? Realmente en 3 meses nos ha tocado hacer el trabajo de 2 años o de no sé cuánto tiempo, ¿no? Y tenemos que seguir avanzando en esto, tenemos que seguir avanzando en que llegamos a tener un historial farmacoterapéutico del ciudadano, que el ciudadano no es público ni es privado, porque va al médico de la sanidad pública estupenda, pero también va al de su mutualidad o al de su seguro de asistencia, y no tenemos esto, ¿no? Entonces, estos temas es donde nos estamos dando cuenta de esa importancia de seguir avanzando de manera pues veloz, además, ¿no? Bueno, esperamos seguir avanzando, no nos queda más tiempo. Muchas gracias, Pilar, a los dos Jesús Sanz y Jesús Aguilar. Y desde aquí hacemos ese llamamiento, un poco a colación de lo que decía Jesús, a esa escucha activa por parte de las administraciones, tanto de los profesionales que se dedican a esto de la sanidad, que hoy más que nunca entendemos el gran valor que tiene, como a los ciudadanos y a las asociaciones de pacientes. En Poco Frecuentes TV seguimos, dentro de un rato vamos a tener muy interesante algo que hemos llamado así como a propósito de Poco Frecuente, donde vamos a conocer a una persona afectada por una de estas enfermedades y también a una doctora, la doctora Maya Belanguer, una especialista precisamente en enfermedades poco frecuentes, todo ello conducido por un gran profesional como es Fran García Cabello de Valor Salud. Así que no se vayan, que continuamos.